Entonces, como ya mencioné, pues el tema que vamos a hablar el día de hoy se llama crisis en neuroanestesia. Mi nombre es Juan David Tuirán, yo soy residente de segundo año del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia, y mi asesor para la construcción de este contenido fue el doctor Fabián Casas, profesor del servicio. Me gustaría entonces empezar hablando de algo muy puntual, y probablemente esta sea la tesis que voy a defender a lo largo de esta presentación. La mejor crisis es la que se previene, ¿sí? Hacia la izquierda de la pantalla encontraremos lo que solía ser el Hotel Montana en Puerto Príncipe, en Haití. Este hotel entonces se derrumbó posterior al terremoto del año 2010, el cual tuvo una magnitud de 7.3 en la escala de Richter. Esto derivó entonces en 200 muertes directas aproximadamente, pero este terremoto en total dejó cerca de 220.000 muertes. Probablemente podríamos decir que Haití no tenía, digamos, una gestión o una serie de estrategias dirigidas a tratar de mitigar el impacto de un desastre natural. Hacia la derecha entonces encontramos el Hotel Westin. Este hotel queda en Sendai, Japón, y esta foto fue tomada inmediatamente posterior al terremoto del año 2011. Recordemos que este terremoto tuvo una intensidad de 9.3 grados en la escala de Richter y derivó en 16.000 muertes. Sin embargo, este edificio se conservó en pie y no derivó en ningún tipo de muerte. De modo que es importante entender que Japón tiene un sistema de gestión de riesgo y de prevención de eventos adversos y de catástrofe. Miren que a pesar de que el terremoto tuvo una magnitud bastante elevada, derivó en un número de víctimas bastante importante. Y aquí podemos entonces extrapolar algunos aprendizajes extrapolados al área de la anestesia. Ahora bien, entrando ya en materia, lo que nos compete es importante establecer si hay relación entre la mortalidad hospitalaria y las fallas en la crisis. En este estudio, que fue una corte de 270.000 pacientes del sistema de salud americano, se trató entonces de clasificar a los hospitales entre aquellos que tenían un mejor rendimiento y aquellos que tenían un peor rendimiento. Esto lo hicieron con base en las tasas de mortalidad, de modo que aquellos que tenían un aumento de la mortalidad tenían un peor comportamiento y aquellos que tenían una menor mortalidad tenían un mejor comportamiento. Si ven con atención, pues la diferencia en la tasa de complicaciones clínicamente realmente no es tan importante. Lo que sí es llamativo acá es que las fallas al momento de la crisis sí tienen una diferencia entre aquellos que se consideran los mejores hospitales comparado contra aquellos que se consideran los peores hospitales. De modo que la inferencia que podríamos, y la pregunta que legítimamente viene aquí, es si tiene alguna relación las fallas en la crisis con la mortalidad. De modo que los objetivos que me he propuesto para esta charla el día de hoy son tratar de revisar los aspectos más relevantes en el manejo de las crisis neurovasculares, pero esto puntualmente aplicado al escenario de la craniotomía. Trataremos entonces de precisar algunos aspectos diagnósticos fundamentales, puntualizar algunas estrategias terapéuticas para el manejo de cada crisis y finalmente diseñaremos una propuesta de algoritmo para el manejo de algunas crisis neurovasculares. El contenido entonces propuesto es hablar de dedicar algunas diapositivas entonces a la parte introductoria, hablar de cómo se produce el daño en el paciente neuroquirúrgico. Posteriormente hablaremos de las crisis neurovasculares y de algunas estrategias de manejo. Puntualmente me enfocaré a hablar del sangrado en el escenario de clipaje en aneurisma, de cómo prevenir los eventos isquémicos perioperatorios y qué hacer ante el escenario de una parada cardíaca durante la craniotomía. Y finalmente hablaremos de algunas conclusiones y de algunas estrategias para tratar de mejorar el rendimiento de las crisis en el escenario de la neuroanestesia. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de estas crisis en el escenario neuroquirúrgico? Recordemos entonces que el paciente neuroquirúrgico tiene una mortalidad 2 veces más alta cuando se compara a la población normal, y que si este paciente es llevado a craniotomía en función de una indicación por tumor, esa mortalidad aumenta hasta 6 veces más. Si el paciente tiene una indicación quirúrgica en función de un trastorno neurovascular, esta mortalidad asciende hasta 2.3 veces. Si observamos con atención el comportamiento de la mortalidad a lo largo de los últimos años, realmente en la cirugía neurológica no ha tenido muchos cambios. Este estudio pues trataba de establecer cuál era el comportamiento en las últimas décadas
y que cuando se compara dicha mortalidad con los escenarios de cirugía cardíaca o los escenarios de cirugía ortopédica, realmente el escenario pues, de la neuroanestesia y de la neurocirugía ha quedado en deuda en este respecto. ¿Qué tan frecuentes son las crisis intraoperatorias en el escenario de la craniostomía? Se estima que alrededor de un 25-24% de las craniotomías tienen eventos críticos intraoperatorios, y estos definidos como hipotensión, como eventos menores, o podrían ser eventos mayores que potencialmente podrían ser deleterios. Sin embargo, de este 25%, solo el 16% deriva en complicaciones neurológicas tempranas. Un número nada despreciable. Entonces, ¿por qué es importante hablar de crisis neurovasculares? Lo primero que tenemos es que cuando estos eventos ocurren, aumentan la mortalidad. Y en esta corte retrospectiva, con cerca de 32.600 pacientes del Colegio Americano de Cirujanos, se encontró que los pacientes que presentan eventos isquémicos y que presentan sangrado intraoperatorio tienen un aumento de la mortalidad entre 3 y 11 veces. Lo mismo aplica también para los pacientes que en el escenario de un sangrado aneurismático son llevados a craniotomía. En esta corte, solo el 10% de los pacientes fueron llevados a craniotomía. Recordemos que los pacientes que se enfrentan a un sangrado aneurismático, la gran mayoría van a ser manejados por vía endovascular. Sin embargo, por algunas indicaciones o consideraciones del neurocirujano, algunos prefieren llevar a clipaje. ¿Qué pasó y cuál fue el comportamiento? Cuando se presentaron complicaciones de cualquier orden, la mortalidad aumentó hasta 1.33 veces, y si esas complicaciones eran un hematoma intracerebral o el resangrado, la mortalidad aumenta hasta cifras cercanas a las 10 veces. Ahora bien, entendido que las crisis neurovasculares pueden suceder, que pueden generar daño y que ese daño podría traducirse en muerte, ¿cuáles son las formas o los mecanismos por los cuales ocurre el daño? Tenemos entonces que la lesión primaria o secundaria puede ser de diverso orden, lo que definitivamente entonces aunaba una serie de factores como la disminución del gasto cardíaco, la presencia de anemia, las hipoglicemias o el aumento de las demandas en función de las convulsiones o los aumentos de la presión intracraniana, en últimas van a llevar a una falla energética. Y esto es importante porque es el evento central que va a llevar a la muerte celular. De modo que todos estos eventos se traducen en una disminución de la entrega de oxígeno, y esa disminución en la entrega de oxígeno va a generar una falla de membrana, que en últimas se traduce en edema vasogénico, en liberación de neurotransmisores como sobre el receptor NMDA, que van a traducirse en edema citotóxico, van a llevar a disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y muerte celular y apoptosis. Tenemos adicionalmente que el cerebro es un órgano altamente vascularizado. Se estima que hasta un 20% del gasto cardíaco podría estar en función del sistema nervioso central, de modo que la reserva para un órgano que es altamente metabólico, ¿sí?, va a ser muy limitada. Entonces tenemos que la reserva perfusional, cuando cae por debajo de los 18 mililitros, ya comienza a tener una falla eléctrica manifestada por un enlentecimiento de las ondas de conducción, y que cuando esa reserva perfusional cae por debajo de los 10 mililitros, ya tenemos una falla eléctrica completa. Definitivamente, en la medida en que se perpetúe esa disminución del estado perfusional del cerebro, entonces eso va a llevar a la muerte celular. Esto va a depender fundamentalmente de la circulación colateral que tenga ese territorio vascular y de la respuesta vasodilatadora microvascular, básicamente entonces la autorregulación tal y como la conocemos. Sin embargo, en algunos escenarios quirúrgicos dicha respuesta vasodilatadora va a estar completamente alterada. Esto he decidido llamarlo entonces los 5 jinetes de la muerte en el paciente neuroquirúrgico, y probablemente esto sea transversal a toda la esfera pues, que envuelve el manejo del paciente neuroquirúrgico, de modo que estas condiciones podrían perpetuar o acentuar el daño en nuestro paciente. Los extremos de hipotensión e hipertensión van a ser altamente deleterios. Los fenómenos hipóxicos, en la medida en que disminuyen ese sustrato para la producción de energía, la hipertermia, al aumentar las demandas metabólicas, también resulta altamente deleteria. La hiperglicemia se ha encontrado que se traduce aumenta el daño de membrana, y la hipo y la hipercapnia podrían traducirse en
disminución del flujo sanguíneo cerebral y aumento de la presión intracraneal. Entonces ya tenemos que identificamos cómo se da el daño, identificamos que las crisis podrían ser altamente deleterias. ¿Cómo podríamos plantear una serie de estrategias para que si se nos presenta una crisis no nos vaya tan mal? Tenemos entonces la suficiente evidencia para hablar que las listas de chequeo han servido a lo largo de los años y de hecho pues las iniciativas como la OMS de cirugía segura salva vidas definitivamente se traduce en una disminución de la morbimortalidad. Y es importante esto porque un grupo de trabajo entonces de Chicago decidió hacer un ejercicio pero aplicado a la neuroanestesia. ¿Cómo podríamos entonces hacer la modificación de dichas listas de chequeo para que no se nos pasen detalles en el escenario neuroquirúrgico? De modo que las consideraciones preoperatorias que ellos mantienen son muy similares a las que usualmente conocemos dentro de la lista de chequeo de la OMS. Identificación del paciente correcto, que conozcamos bien el paciente, que ese paciente nos haya dado con su consentimiento, que el monitoreo funcione, que haya una adecuada gestión de los riesgos potenciales que ese paciente puede tener y que tengamos algunas consideraciones ya puntuales aplicadas al escenario neuroquirúrgico. Como consideraciones intraoperatorias de importancia al paciente neuroquirúrgico, cosas tan elementales como cuál va a ser la posición de la mesa y el paciente para evitar desconexiones accidentales, la prevención de úlceras por presión cutáneas y retinianas, la prevención de hipotermia, los líquidos de elección, cuál va a ser el manejo analgésico y de náusea y vómito posoperatorio y cuáles van a ser las estrategias y cuál va a ser el momento oportuno para tratar de extubar a ese paciente. Y en el postoperatorio, entonces, ellos plantean la consideración de que debemos hacer de forma rutinaria una valoración neurológica temprana con un umbral bajo para la realización de neuroimágenes y un enfoque lo suficientemente sistemático para definir que nuestro paciente se encuentre en las condiciones esperadas y definir cuál va a ser la disposición y el cuidado postoperatorio final de nuestro paciente. Ahora, ya hecho entonces este ejercicio, vamos a enfocarnos a hablar de cada una de las crisis que quería compartir el día de hoy. Inicialmente hablaremos entonces del sangrado intraoperatorio en el escenario de aneurisma cerebral. ¿Cuáles entonces son los factores asociados al sangrado en aneurisma? Es decir, una vez ese paciente llega con un aneurisma roto o no roto, los escenarios que en el preoperatorio aumentan la posibilidad de que ocurra un sangrado son una clasificación tomográfica de Hunan-Hess mayor a 3, un tamaño del aneurisma mayor a 5, algunas bibliografías hablan hasta 6 milímetros, la presencia de sangrado intraventricular o intraparenquimatoso y que el paciente tenga una presión sistólica elevada por encima de los 160 milímetros. Estos factores que acá describo como intraoperatorio son más asociados al resangrado en un paciente que llegó por una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Entonces aquí es fundamental el adecuado control de una respuesta simpática y los momentos más críticos que describen entonces son el momento de la intubación y la extubación, la presencia de tos y arcadas y la presencia de valsalva en el escenario de una anestesia sin la suficiente profundidad, una disminución marcada de la PIB, y esto va de la mano de un concepto que voy a mencionar en unas diapositivas más adelante, que se llama la presión transmural o la presencia de un PIB elevado dentro de las decisiones que tomemos en torno a la ventilación de nuestro paciente. Con respecto a esto, entonces, ya definimos que la gran mayoría de las cirugías van a tener un alto riesgo de sangrados y al respecto, entonces, es mejor estar preparado. Aquí traigo unos puntos de buena práctica clínica, para lo cual, entonces, se sugiere que los pacientes vayan a estas cirugías con una línea arterial. Se ha documentado que cuando los pacientes presentan extremos tanto de hipotensión como de hipertensión, la línea arterial tiene un mejor rendimiento que la presión arterial no invasiva, de modo que va a favorecer una toma temprana de decisiones. La presencia de sonda vesical es importante, dado que necesitamos monitorizar el gasto urinario en la medida en que vamos a usar algunas medidas de relajación que mencionaré más adelante. Requerimos de 2 accesos venosos grandes porque potencialmente esta cirugía puede ser de alto recambio de líquidos o puede tener la necesidad de transfusión de hemoderivados. Debemos tener un umbral bajo para decidir o no si ese paciente necesita un catéter central.
en la medida en que también podemos requerir agentes vasoactivos y para algunas crisis el catéter central podría resultar terapéutico, como en el escenario de que nos ocurra una embolia aérea. Adicionalmente, debemos contar con muestras sanguíneas cruzadas y con reserva de hemoderivados, bien sea disponibles en quirófano o en el banco de sangre. Ahora bien, hecha toda esta y resaltadas pues las condiciones en las cuales ocurre el sangrado, vamos a hablar de algunas estrategias para desde el preoperatorio tratar de disminuir la posibilidad de las crisis. Y al respecto entonces vamos a hablar inicialmente del ácido tranexámico en el escenario de aneurisma. Probablemente las recomendaciones derivan de esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, en la cual se trató de establecer cuál era el papel del ácido tranexámico para la disminución del resangrado. Encontremos acá entonces, en este forest plot hubo una disminución hasta de un 35% de la posibilidad de sangrado. Sin embargo, los estudios con los cuales deriva esta recomendación no son consistentes a lo largo del tiempo. De modo que tratando de superar esa limitación, entonces, se propuso este ensayo clínico. Este es el ensayo clínico ULTRA. Fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, fue ejecutado en Holanda. Desde el año 2003 hasta el año 2019, recogió cerca de 960 pacientes y la pregunta fundamental que ellos querían saber es si el ácido tranexámico podría verse representado en un efecto clínico importante en términos de mortalidad y de desenlace neurológico, y si adicionalmente disminuía el resangrado en el paciente que tenía una hemorragia subaracnoidea. Para los desenlaces clínicos, era un desenlace compuesto de mortalidad a 30 días y un desenlace de mortalidad a 6 meses asociado a un buen desenlace neurológico. Ellos no encontraron diferencias estadísticamente significativas como acá se muestra. Sin embargo, para el desenlace de resangrado, recordemos entonces que metaanálisis había mostrado algún grado de evidencia para esa disminución. Acá eso no se logró documentar. De modo que si bien la recomendación del ácido tranexámico en aneurisma es controversial, no hubo reportes de que hubiesen eventos trombóticos, de modo que la recomendación sigue siendo el uso de ácido tranexámico para tratar de disminuir la posibilidad del resangrado. Con respecto a cuáles son las condiciones de coagulación que son mínimas para llevar a un paciente neuroquirúrgico a cirugía, requerimos entonces de un conteo plaquetario en los últimos 7 días mayores a 100.000, que tengamos un INR menor a 1.4 y que se haga una suspensión oportuna de los agentes antiagregantes y anticoagulantes que el paciente venga consumiendo. Adicionalmente, si esto no se hace de forma oportuna, se hará necesario la corrección de las coagulopatías con agentes hemoderivados o con los antídotos que ya conocemos. Y existe un papel o un rol potencial para el uso de pruebas viscoelásticas para tratar de orientar esa terapia transfusional. No voy a detenerme a hablar acá pues porque escapa de los objetivos pues, de la charla, pero es importante tener en cuenta todas estas consideraciones. Llegamos ahora al concepto que me gustaría retomar, que es el de la presión transmural, y esto va a ser muy importante dentro del manejo anestésico de nuestro paciente, en la medida entonces que este concepto de presión transmural hace referencia a esa diferencia que existe con la presión arterial media, que es la presión que está dentro del vaso, con la presión externa por fuera del vaso, que corresponde a la presión intracraneana, de modo que aumentos marcados de la presión arterial media o disminuciones marcadas de la presión intracraneal van a aumentar ese gradiente y aumentan la posibilidad de resangrado. Los momentos que se han definido como críticos en el manejo del paciente anestesio son fundamentalmente estos: el momento de la intubación, del posicionamiento en el cabezal, cuando el cirujano hace la incisión, ya estamos enfrentados a la craniectomía y a la durotomía, por lo cual se debe garantizar un adecuado control nociceptivo que nos garantice que no existan picos hipertensivos. Adicionalmente, en estas cirugías, algunos cirujanos podrían optar por hacer una derivación ventrículo externa preincisional para tratar de manejar la presión intracraneana. Como mencioné, las disminuciones marcadas de la presión intracraneana pueden favorecer ese aumento del gradiente transmural y favorecer entonces el resangrado, de modo que siempre debe haber una comunicación con el cirujano para que la presión de apertura de dicha derivación no sea tan alta. Con respecto a la optimización de las condiciones quirúrgicas para que ese cirujano tenga el mejor desempeño en función de lo que nosotros hagamos como anestesiólogos, debemos garantizar entonces una profundidad adecuada.
Si las condiciones nos lo permiten, entonces debemos monitorizar dicha profundidad con electroencefalograma procesado. Adicionalmente, debemos garantizar medidas de relajación cerebral y esto va de la mano entonces con una profundidad adecuada, por lo cual es entonces decisivo el uso o no de medidas antiedema de entrada. Con respecto a esto, pues no hemos encontrado diferencias entre el uso de manitol o el uso de solución hipertónica para el escenario del sangrado aneurismático puntualmente pues en esta cirugía de clipaje. Pero sí es importante entonces que esto se haga de una forma titulada y que la presión intracraneana no se baje de una forma abrupta. Con respecto al manejo hemodinámico, debemos entonces garantizar, y las distintas sociedades apuntan hacia un límite superior de presión arterial, de modo que las presiones por encima, sistólicas por encima de 160 van a ser prohibitivas y presiones arteriales medias por encima de 110 también lo serán. En cuanto a la hipotensión, por lo cual hablaremos de que se ha perdido la autorregulación, cifras o límites inferiores con sistólicas por debajo de 100 o medias por debajo de 70 van a ser deleterios para los pacientes y eso está demostrado en distintas revisiones sistemáticas y metaanálisis, de modo que es importante mantenernos en este rango. Sin embargo, pues cuando se ha tratado de estudiar esto, no se ha mostrado evidencia y esta recomendación básicamente viene de con un consenso de expertos. Con respecto pues, a la lesión miocárdica que puede sobrevenir en el escenario de un sangrado aneurismático, recordemos que hay una descarga de catecolaminas que se traduce en isquemia subendocárdica y que eventualmente podría llevar a deterioro hemodinámico de este tipo de pacientes. De modo que es importante que monitoricemos esto adicionalmente con monitoreo del ST en el intraoperatorio. En cuanto al manejo de la presión, pues como mencioné, es controversial el manejo, pero existen estos dos ensayos clínicos que trataron entonces de responder la pregunta. Este primero se llama el INTERACT-2 y trató de establecer si los pacientes que eran llevados a un control hipotensivo, comparados contra un control estándar, tenían algún beneficio en términos de mortalidad y de discapacidad neurológica a 90 días. No encontraron ningún tipo de diferencia y, bueno, realmente sigue siendo controversial. El segundo ensayo clínico que traigo se llama el ATTACH-2. Este estudio inicialmente planteaba recoger cerca de 1.200 pacientes y la pregunta que ellos trataron de responder fundamentalmente fue la misma: si un control intensivo comparado contra un control liberal tenía algún beneficio en términos de mortalidad. Ellos esperaban una diferencia en 10 puntos porcentuales, pero en el seguimiento se dieron cuenta que la diferencia no superaba el 1% y decidieron parar el reclutamiento y el estudio por futilidad. No encontraron, con los datos que habían recogido hasta ese momento, ningún tipo de diferencia en términos clínicos. Es así entonces que en cuanto al manejo hipertensivo debemos entonces ceñirnos a las distintas guías que las sociedades de cuidado neurocrítico y de neuroanestesia nos sugieren. Límite superior 160, límite inferior 100 milímetros de mercurio, hablando entonces de presión sistólica. 70 va a ser la media como límite inferior y como la media como límite superior va a ser 110. Ahora hablaremos de las estrategias para el control del sangrado cuando ocurre la crisis. Es decir, tenemos un paciente que sangra y ¿qué vamos a hacer en compañía del equipo quirúrgico? Las estrategias entonces descritas en la literatura hablan del uso de clip temporal, que es lo que en nuestro medio hacemos casi que de forma rutinaria. La inducción de una pausa cardíaca con adenosina ha surgido como una alternativa o como complemento al uso del clip temporal. Y se habla del uso de marcapaso transvenoso de alta frecuencia, es decir, hacer una introducción de un marcapaso bicameral y programarlo a una alta frecuencia de tal forma de que el tiempo de llenado a nivel del ventrículo se disminuya y eso se traduzca en una disminución del volumen latido. Sin embargo, la evidencia que existe en torno a esto es más en el escenario electivo, entonces no sería de aplicabilidad para el eventual manejo de una crisis, por eso no voy a ahondar mucho en este respecto. En cuanto al clip temporal, entonces, tenemos que siempre nos genera incertidumbre cuánto tiempo es seguro de pinza temporal para ese paciente que tiene un sangrado o eventualmente para ese cirujano que hace un clip temporal para poder garantizar el clipaje definitivo. Al respecto, entonces, se viene hablando de esto desde 1928, pero recopilamos evidencia desde el año 1991 y lo primero fue una serie de casos en la cual trataron de establecer cuál era la ventana temporal.
para un tiempo, para un flujo menor a 30 mililitros. Ellos encontraron que 15 minutos en ese momento pues era su ventana de seguridad. Posteriormente, en 1999, Lavín y colaboradores trataron de establecer cuál era el papel de la neuroprotección para ese tiempo seguro de isquemia. Y lo que ellos encontraron es que la ventana temporal en el escenario de la neuroprotección eran los 10 minutos y que incluso con la neuroprotección los pacientes que iban más de 10 minutos, hasta un 20% presentaban síntomas de isquemia. Posteriormente, en 2017, Tanabe y colaboradores trataron de establecer cuál era el papel de los potenciales evocados motores para la identificación de isquemia y definir el tiempo de pinza segura. Ellos encontraron que el tiempo máximo para la aparición de la caída y del alargamiento de los potenciales evocados era del orden de los 3 minutos. Y Mashida y colaboradores hicieron un reciente estudio prospectivo en el cual trataron de establecer cuál era el papel de los potenciales evocados motores y su ventana temporal, entonces, en la cual encontraron caída de los potenciales fue de 251 segundos, más o menos 4 minutos. De momento, entonces, ¿qué tenemos? Que los tiempos de pinza deberían ser del orden de una pinza continua de 3 a 4 minutos continuos. Idealmente, entonces, deberían ser guiados por neuromonitoreo multimodal, pues en este caso los últimos estudios que mencioné eran guiados por monitoreo con potenciales evocados, y siempre se debe garantizar la recuperación completa de la amplitud y de la latencia entre un tiempo de pinza y otro. Definitivamente no serán los mejores candidatos a tiempos de pinza prolongado aquellos pacientes que tengan una escala tomográfica de Hunan-Hess mayor a 3. Entonces, este es como la propuesta de algoritmo que yo traigo, ¿sí? Cuando este escenario de la ruptura ocurre antes de la disección, esto es catastrófico porque la gran mayoría de pacientes van a tener un desenlace adverso. De modo que lo vamos a reconocer porque los pacientes tienen hipertensión arterial inusual a lo que ya traían, van a tener signos de hipertensión intracraniana o van a tener cambios en el neuromonitoreo que tengamos. Con relación a cuando la ruptura ocurre en la disección, esto va a ser notorio porque el paciente va a estar inestable hemodinámicamente, va a tener un sangrado documentado, es decir, el cirujano va a avisar oportunamente, venga, está ocurriendo un sangrado, ¿qué vamos a hacer? Van a encontrarse cambios adicionalmente en el neuromonitoreo y lo primero entonces va a ser declarar la crisis y pedir ayuda. Debemos disponer entonces del cirujano más experto en sala. Y adicionalmente vamos a poner en marcha estas 3 estrategias fundamentales. Vamos a garantizar un aporte continuo de oxígeno, vamos a reservar sangre en el banco de sangre o vamos a pedir lo que ya teníamos reservado y vamos a iniciar entonces medidas de relajación cerebral. Pues aquí coloco manitol a una dosis usual, sí, pero eventualmente podría también ser solución salina hipertónica. Con respecto pues a las condiciones con las cuales vamos a favorecer el control quirúrgico, usualmente los cirujanos cuando hacen un clipaje también hacen una disección proximal por si ocurre algún tipo de catástrofe para hacer entonces el clipaje temporal. Entonces vamos a garantizar que los tiempos de pinza no sean mayores a los 4 minutos. Anteriormente se hablaba de la hipotensión controlada, pero se ha encontrado que esta podría ser potencialmente deleteria, por lo cual entonces algunos autores hablan de la normotensión o incluso de la hipertensión para favorecer la circulación colateral. Y como estrategias de neuroprotección, entonces vamos a emplear el uso de propofol y tiopental hasta llevar al brote de supresión. ¿Qué quiere decir esto? Que idealmente deberíamos contar con un electroencefalograma procesado para saber a qué meta de neuroprotección vamos a llegar. Se debe adicionalmente tratar las convulsiones en caso de aparición y evitar la hipertermia. Si eventualmente entonces hay un control de la crisis, se debe definir si la cirugía va a continuar y adicionalmente cuál va a ser la disposición final de ese paciente. Pero ¿qué hacer si no hay un control del sangrado con estas estrategias anteriormente mencionadas? Describen entonces el uso de adenosina a una dosis de 0.3 a 0.4 miligramos por kilo como dosis total y se va a ser titulada en dosis de 6 y 12 miligramos respectivamente. En teoría, cuando se alcanza unos niveles sanguíneos adecuados, se va a alcanzar un tiempo de hipotensión sostenida por debajo de 50 milímetros de mercurio y eso va a disminuir la tensión sobre la pared del aneurisma y va a favorecer entonces el control del sangrado. Pues acá en esta diapositiva, como vamos a tener eventos tanto hipotensivos como hipertensivos,
el manejo de la hipertensión y de la hipotensión, entonces se va a hacer con agentes vasoactivos. No me voy a detener hablando de cada uno de esos. Aquí voy a dejar disponibles las diapositivas en caso de ser necesario. Vamos a hablar ahora entonces de isquemia perioperatoria. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque entonces se han definido una serie de factores de riesgo que son altamente frecuentes en los pacientes que van a ser llevados a neurocirugía. De modo que los pacientes que tengan mayor edad, historia de enfermedad cerebrovascular en los últimos 6 meses, enfermedad valvular con una alta carga o alto riesgo de trombosis, una fibrilación atrial con un Jazz-Bax mayor a 6, historia de enfermedad coronaria, paciente renal y la presencia de foramen oval permeable, que hasta un 30% de la población podría tenerlo, son factores de riesgo para que se presente la isquemia perioperatoria. Cuando hablamos de la capacidad que tienen las distintas escalas que usualmente usamos para tratar de identificar los pacientes con riesgo cardiovascular, el comportamiento para la predicción de dichos eventos por estas escalas es realmente bueno. Tenemos acá la escala del Colegio Americano de Cirujanos y el índice de Gupta con un área bajo la curva realmente aceptable para la identificación de esos pacientes que tienen riesgo. Y en el escenario de neurocirugía, cuando ha tratado de validarse, es esta escala, la del Colegio Americano de Cirujanos, la que tiene evidencia para la identificación de dichos eventos. La isquemia perioperatoria, cuando se presenta en el escenario del paciente neuroquirúrgico, obedece a múltiples factores y es la combinación de ellos más que una causa exclusiva la que se va a traducir en la presencia no de isquemia, de modo que la presencia de hipotensiones arteriales sostenidas, la oclusión de los vasos cerebrales y la retracción excesiva definitivamente se va a traducir en la aparición de isquemia. Con respecto entonces a la presencia de hipotensión arterial e isquemia, debemos responder qué es hipotensión para el escenario de aparición de isquemia. Y esta iniciativa entonces del cuidado de la calidad perioperatoria de los pacientes ha definido como umbrales hipotensivos para la aparición de isquemia una sistólica por debajo de 100 y una presión arterial media por debajo de 70. Lo más usual dentro de las causas de hipotensión en el paciente es que tengamos vasoplegia o cardiodepresión como efecto adverso de la anestesia. Por eso es importante entonces la monitoría y garantizar entonces un control hemodinámico adecuado de nuestros pacientes. Es la hipotensión dañina para el cerebro, entonces los nexos de causalidad puntualmente derivan con evidencia del estudio POISE en 2008, en el cual se usaron betabloqueadores para tratar de disminuir el riesgo cardiovascular, y lo que ellos encontraron fue que si bien había una disminución de la mortalidad, había un aumento de la posibilidad del stroke, y que la asociación más frecuente que se encontró es que estos betabloqueadores generaban más hipotensión intraoperatoria. Esto es importante entonces porque pone de manifiesto un potencial nexo de causalidad entre la hipotensión y la aparición de isquemia. ¿Cuáles van a ser las metas de presión intraoperatoria con nuestro paciente que tiene riesgo de presentar un ACV? Entonces, la Sociedad de Cuidado Neurocrítico habla de cuidado neurocrítico y de neuroanestesia, habla de presiones arteriales medias por encima de 70, se deben evitar los extremos hipertensivos e idealmente la monitoría la deberíamos hacer con línea arterial con un transductor que sea calibrado a nivel del meato auditivo. No es la misma presión que tenemos a nivel de una extremidad comparada con la que tenemos a nivel del polígono de Willis. Si eventualmente no es posible la monitoría con una presión arterial invasiva, recordemos entonces que la presión arterial no invasiva debe calibrarse a la altura del meato auditivo. Entonces, los stroke perioperatorios pueden ocurrir hasta el día 30, y esa es la definición, 30 posoperatorio, esa es la definición que uno encuentra en la literatura. Sin embargo, existen unos retos para la identificación por parte del anestesiólogo. Vamos a encontrar pacientes que van a tener intubación prolongada, que tienen un despertar prolongado y que frecuentemente van a estar bajo el efecto residual de los anestésicos y de los opioides. Adicionalmente, no podemos garantizar una trazabilidad del tiempo de evolución, por lo cual el tiempo de evolución del ACV va a ser la última vez que vimos bien a nuestro paciente, es decir, antes de la cirugía o la condición en la cual el paciente ingresó previo a cirugía. Por ende, entonces, debemos ser lo suficientemente sistemáticos al momento de evaluar si ese paciente cursa o no con un ACV. La propuesta por parte de las distintas sociedades es hacerlo por esta mnemotecnia que ellos lo llaman FAST, que es muy parecida pues, a la que usamos en el contexto de ACV no perioperatorio.
Lo que encontramos entonces es que se debe evaluar la presencia de asimetría facial, se debe adicionalmente evaluar la presencia de asimetría para la fuerza motriz, la presencia de disartria y cuál es el tiempo de evolución. Recordad siempre entonces que tiempo es cerebro y que todas las intervenciones derivadas de aquí en adelante deben hacerse con la mayor rapidez y brevedad posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si sospechamos ACV, vamos a activar el protocolo de stroke, vamos a pedir el concurso de neurología y de neuroradiología de forma temprana, vamos a garantizar unas metas hemodinámicas adecuadas y metabólicas adecuadas y vamos a pensar en neuroimagen. La ventana de tiempo máxima para la realización e interpretación de esa neuroimagen están alrededor de los 45 minutos. Las imágenes que usualmente tenemos disponibles, pues es más frecuente que encontremos tomografía de cráneo, pero idealmente deberíamos realizar una resonancia porque tiene mejor rendimiento para la identificación de penumbra isquémica y definir si potencialmente se puede revertir y mejorar la perfusión hacia ese tejido. El manejo entonces debe garantizarse en los primeros 75 minutos, idealmente en este paciente realmente en el escenario de una cirugía reciente se contraindica el uso de trombolisis, pero podría considerarse en una discusión multidisciplinaria, sobre todo en lo que compete a la trombolisis intraarterial. Pero fundamentalmente el objetivo de hacer estas imágenes es considerar si el paciente tiene una oclusión de un gran vaso, hacer una terapia endovascular de forma temprana. Entonces, lo más usual que tengamos es la tomografía de cráneo y el angioTAC de cráneo. Con esto uno puede tomar decisiones. Sin embargo, idealmente, como mencioné, la realización de resonancia es fundamental. Entonces, este era el algoritmo que traía para hablar en este respecto. Y es entonces, una vez reconocemos que el paciente tiene un ACV, bien sea por la clínica o que hemos identificado caída de neuromonitoreo durante el intraoperatorio y eso se asocia a despertar prolongado o focalización neurológica, debemos considerar entonces la isquemia cerebral. Debemos tratar de garantizar entonces una homeostasis lo más cercano posible a lo normal y contar entonces con el concurso de las especialidades neurológicas de forma temprana. La realización de neuroimagen entonces es fundamental. Idealmente entonces la primera imagen, si está disponible, es la realización de una resonancia y una vez definido que ese paciente tiene una penumbra isquémica tributaria de manejo endovascular, se debe llevar a intervencionismo en los primeros 75 minutos. Si no disponemos de esa imagen, el TAC o el angioTAC de cráneo podrían servir. El TAC para descartar la hemorragia y el angioTAC en una secuencia ya con contraste va a definir si hay una oclusión vascular mayor que sea tributaria entonces de manejo endovascular. Finalmente vamos a hablar entonces de la parada cardíaca intraoperatoria. Este evento no es frecuente en el escenario neuroquirúrgico y se observa con atención, pues realmente la neurocirugía no se ha asociado a un aumento de la posibilidad de parada cardíaca intraoperatoria. Sin embargo, por las condiciones en las cuales ocurre este paro, tiene algunas consideraciones importantes. Entonces, los factores de riesgo asociados a este evento van a ser edad mayor a 65 años, la raza, una carga de morbilidad alta, factores de riesgo cardiovasculares identificados y si el procedimiento se realiza de forma urgente o si la indicación de la craniotomía es por sangrado. La mayoría de eventos intraoperatorios, perioperatorios de parada cardíaca ocurren bien sea en el intraoperatorio o de forma temprana en la unidad de recuperación o en la unidad de cuidado intensivo. Cuando se ha tratado de establecer cuál ha sido la incidencia dentro de las neurocirugías, sin duda la craniotomía tiene más potencial de producir parada cardíaca cuando se compara con la cirugía de columna. Y definitivamente, comparado contra la población que va a cirugía no neurológica, esta incidencia es realmente mucho más alta. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas según los momentos del intraoperatorio? Antes de la manipulación quirúrgica, lo usual es que encontremos las causas frecuentemente asociadas a una cirugía no neurológica y el manejo va a ir dirigido fundamentalmente hacia la causa. Pero ¿qué hacer si el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria en el escenario o que ocurra durante la manipulación quirúrgica? Fundamentalmente debemos descartar que sea atribuida a una manipulación refleja de alguno de los pares craneales o de algunas estructuras vasculares o meningias. Eventualmente, entonces, la manipulación del par craneano quinto, 9 y 10 se traduce en bradicardia y en asistolias que son muy breves y reversibles,
pero siempre debemos tener en mente el potencial en craniotomía de embolia aérea. Es así entonces que el algoritmo propuesto para este escenario es, ante la presencia de inestabilidad hemodinámica, bradicardia que evoluciona a asistolia o actividad eléctrica sin pulso o algunos ritmos desfibrilares, debemos siempre considerar el contexto, y ese es el mensaje fundamental. ¿En qué contexto está ocurriendo esa parada cardiovascular? Si esa parada cardiovascular entonces ocurre en el escenario de la manipulación quirúrgica, debemos avisar al neurocirujano, suspender el estímulo quirúrgico, y se habla del uso de anestesia tópica para tratar de mitigar esa respuesta hemodinámica atribuida a la manipulación. Se podría considerar el uso de atropina y de adrenalina a bajas dosis. La atropina, pues en las dosis que usualmente conocemos en soporte vital avanzado, y se podría continuar el procedimiento y se deben suspender los agentes potencialmente agresores. La anestesia, en general, va a ser un contribuyente a esa inestabilidad hemodinámica, entonces se debe tratar de titular para garantizar que no siga ocurriendo. Sin embargo, no significa esto que no vamos a considerar las causas potenciales de un ritmo no desfibrilable cuando sea esto lo que ocurra. Con relación entonces a si ya hemos definido que el estado hemodinámico del paciente o el trazado electrocardiográfico en el cardioscopio que vemos no es atribuido a una manipulación refleja, entonces debemos iniciar compresiones o desfibrilación según el soporte vital avanzado. Si es del contexto, entonces, cuando esto ocurra, debemos pensar siempre en embolia aérea y se activa la lista de chequeo para embolia aérea y todo el protocolo dirigido puntualmente hacia esta causa. Pero entonces, en el escenario de parada cardiovascular, en el paciente que está en craniotomía viene una pregunta fundamental. ¿Qué hacer con el paciente que está en cabezal? Entonces la pregunta admite la siguiente respuesta. ¿Es el retiro posible y esto no va a representar ningún tipo de retraso? Se debe entonces remover el cabezal y se debe realizar una inmovilización en línea. Pero si el retiro no es posible, entonces se debe garantizar que el cuello permanezca en una posición neutra y se debe suministrar una dosis full de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes para tratar de que si eventualmente el paciente tiene retorno a la circulación espontánea, los movimientos espontáneos no generen una lesión de la columna cervical. Con relación a la posición, pues está descrito entonces que se pueden realizar maniobras de reanimación en posición supina y prono, pero que si eventualmente el paciente está en una posición lateral, entonces debemos tratar de mover el paciente hacia alguna de estas posiciones. Se describe entonces el uso de compresiones en pacientes semisentados y realmente no es una limitación para el inicio de maniobras de reanimación. Con respecto al manejo de la herida, pues es realmente competencia del cirujano, pero se debe garantizar entonces que exista un empaquetamiento con gasas húmedas, con solución salina tibia, y se debe mantener la mayor esterilidad posible. Estas son las distintas distribuciones para los parches de desfibrilación ante el escenario de que ocurra una parada cardíaca. Ya para hablar finalmente entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestros atajos mentales al momento de las crisis? El paciente neuroquirúrgico es un paciente altamente complejo, por lo cual debemos ser lo suficientemente sistemáticos e idealmente estos pacientes deben ser manejados por grupos con suficiente experiencia para tener en cuenta cada una de esas consideraciones puntuales de este paciente. Debemos favorecer entonces la cultura de la seguridad. El error debe movernos, no a buscar un culpable, sino, venga, aprendamos de ese error y miremos en qué podemos mejorar. Es claro que la cognición humana es limitada, por ende, las ayudas cognitivas, como hemos enfatizado en distintas reuniones, van a ser fundamentales en el manejo de estos pacientes. Y sin duda, el debriefing, y esto va puntualmente dirigido a reflexionar sobre cómo pensamos y cómo resolvemos en el momento de las crisis, bien sean buenas o sean malas, va a ser fundamental para el aprendizaje y mejorar en nuestro manejo de los pacientes. Como conclusiones, entonces, tenemos que las fallas en el manejo de las crisis neurovasculares, si bien son infrecuentes, pueden ser predictores fuertes de mortalidad. Es entonces un ejercicio fundamental tratar de gestionar el riesgo e identificar los pacientes que tienen posibilidad de sufrir estas complicaciones y actuar en consecuencia de esa gestión del riesgo que hemos hecho. Transversar a toda la atención de estos pacientes, evitar los 5 jinetes de la muerte que mencionaba en una diapositiva previa, es decir, mantener la homeostasis más cercana a lo normal. En sangrado, los tiempos de pinza deben dirigirse a que sean más cortos, es decir, la pinza continua no debe superar los 4 minutos, e idealmente guiado por neuromonitoreo. La evidencia puntual está más a favor del uso de potenciales evocados motores.
Con relación al stroke, debemos hacer una evaluación rutinaria temprana y debemos tener un umbral bajo para la realización de neuroimágenes. Y con relación a la parada cardíaca, el trabajo multidisciplinario es fundamental. Siempre aquí el mensaje es importante contextualizar en qué escenario está ocurriendo la parada cardíaca. Y finalmente, aprender del error es fundamental para educar en el manejo de las crisis. Esto es indispensable. A manera de reflexión, pues dejo esta frase: errar es humano, encubrir es imperdonable y no aprender es inexcusable. Esta frase la expresó Liam Donaldson en una cumbre de seguridad del año 2004. Liam Donaldson es uno de los pioneros y uno de los referentes en el Reino Unido para el tema de seguridad del paciente. Acá pues encontramos las referencias empleadas en la construcción de esta charla. Muchas gracias. Dejo el micrófono abierto para comentarios o dudas puntuales. Muchas gracias, Juan David. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Profe Villa. No, para felicitarte, muy buena revisión y me gustó mucho el enfoque que le diste. Y para resaltar, procedimientos quirúrgicos de alta complejidad requieren grupos quirúrgicos de alta calidad, en los que se incluyen no solamente cirujanos, sino anestesiólogo e instrumentación quirúrgica. Y eso es lo que marca desenlaces. Respecto a la enfermedad neurismática cerebral, hay una situación que se está dando con las nuevas generaciones de neurocirujanos, y es que como ya muchos de estos aneurismas pueden ser resueltos vía endovascular, la exposición de ellos a este tipo de procedimiento quirúrgico ha disminuido bastante. Entonces, ya no se ve la experticia de los nuevos neurocirujanos respecto al manejo de esta patología como la que se veía en neurocirujanos formados hace muchos años, donde al tener que hacer este procedimiento tantas veces a la semana y al exponerse a potenciales eventos críticos, pues ellos aprendían y sabían cómo manejar mucho mejor esos eventos. Y no solamente tiene que ver con ellos, sino también con nosotros, porque si ellos operan cada vez menos aneurismas cerebrales en anestesia, entonces lo mismo, se está cada vez menos dando anestesia para este tipo de procedimientos. Aunque, profe, yo quiero hacer un comentario con respecto, vea, uno cada vez que habla con los neurocirujanos y lee un poco la literatura de lo que ha sido el manejo de este tipo de enfermedades del aneurisma cerebral, vamos a encontrar algo muy interesante que va a empezar a ocurrir en los próximos años, que se va a empezar a invertir otra vez la tendencia de hacer procedimientos endovasculares a hacer clipajes. ¿Por qué? Porque ya los grandes estudios de seguimiento a largo plazo de los pacientes que han sido llevados a procedimientos endovasculares han demostrado no solo que la terapia endovascular no es mejor en desenlaces clínicamente importantes al clipaje, sino que por el contrario aumenta el riesgo de otro tipo de eventos, porque estos son pacientes que tienen que estar antiagregados todo el tiempo, que tienen que ser llevados a controles casi que cada año y muchas veces cada 6 meses, que el riesgo de vasoespasmo cada vez que ese procedimiento es mayor. De hecho, recientemente en una de las conferencias del Congreso de la ASA, los neuroanestesiólogos mostraban cómo cada vez, cómo esa tendencia que iba bajando de procedimientos de clipaje cada vez iba empezando a aumentar. Entonces yo creo que en los próximos años, por lo menos en este país, que todavía no es muy común todavía la técnica, los proyectos endovasculares, se va a empezar otra vez a invertir. Entonces, en ese sentido, la pertinencia de este tipo de charlas y de preparación para este tipo de escenarios. Profe, yo quisiera hacer como un comentario relacionado pues con la revisión que hice en torno al tema. Si bien no existen como recomendaciones puntuales de guías de práctica clínica con respecto al uso de neuromonitoreo de forma rutinaria, realmente vemos cómo es importante y fundamental tratar de estimar la presencia de eventos intraoperatorios por esta forma, debido a que eso se traduce en seguridad del paciente, ya que lleguemos de forma oportuna a cosas potencialmente graves como el ACV, ¿sí? O como la presencia de sangrado. Creo yo que desafortunadamente llegamos tarde y no participamos en la toma de decisiones en la gran mayoría de veces dentro de la elección del neuromonitoreo de los pacientes. Yo quisiera de pronto hablar un poco, perdón.
Eh, Recalcar un poquito lo que dijo el doctor Villa de los grupos multidisciplinarios. Yo creo que dar una muy buena comunicación entre el neuroanestesiólogo y el neurocirujano, sobre todo cuando se hacen los clips temporales, porque es muy fundamental de que eso no pasen de los 4 o 5 minutos. Es preferible más bien, si el neurocirujano cree que se va a demorar más de 4 minutos, volver a liberar el clip, permitir la reperfusión y luego hacer nuevamente el clip temporal y de esa manera evitar un poquito la isquemia que se podría presentar. Y con respecto a la terapia endovascular, pues el problema es que los ISAT, que son los estudios que compararon la terapia endovascular y la cirugía de aneurisma, pues son estudios muy de hace mucho tiempo y no se han vuelto, pues yo no conozco como estudios más recientes de la calidad pues con la que se hicieron el ISAT. Pero uno sí ve que en la terapia endovascular se han generado nuevas tecnologías como son los stenes, inclusive ahora hay unos stenes que ni siquiera necesitan antiagregación, que han permitido que los pacientes tengan muy buena evolución en el posoperatorio y posteriormente pues en su vida diaria. Yo creo que esa parte de la terapia endovascular y el aneurisma que se hace vía craneotomía todavía hay mucha tela que cortar.